Bien, entonces ahora les comparto esta diapositiva y esta era la diapositiva, no, esta es la primera diapositiva y vamos a empezar directamente con el práctico 4. Yo ya se los compartí en la plataforma, pero este sería el primer enunciado del práctico 4, que es el práctico de polinomios, ¿sí? Lo principal en ese práctico va a ser factorizar polinomios, ¿sí? Hacer algunas operaciones con polinomios, factorizar polinomios y resolver algunos problemitas con polinomios, ¿sí? Pero en el primer caso, en el primer ejercicio, empieza con, acá, dice, si X representa el sueldo mensual de un trabajador en euros, expresa algebraicamente, ¿sí? Y me da me dice que yo represente algebraicamente el valor de una paga extraordinaria sabiendo que equivale al 80% del sueldo, ¿sí? Pero el sueldo no, y el sueldo, mejor dicho, sí, está simbolizado con X, y la paga extraordinaria es igual al 80% del sueldo. Entonces, en ese caso, ¿cuál va a ser la expresión simbólica de ese enunciado? El que quiera hablar, habilita su micrófono y me dice, ¿sí? Entonces, sabiendo que X representa el sueldo mensual y que la paga extraordinaria equivale al 80% del sueldo, ¿cómo simbolizaríamos X? La paga extraordinaria, eso se quiere simbolizar. Como dice que equivale al 80%, entonces nosotros calcularíamos el 80% de X. Esa sería la paga extraordinaria. Ahora, como X no es conocido, entonces nosotros calcularíamos 80% de X, o diríamos 0,8, que equivale al 80%, 0,8X, diríamos como resultado, ¿sí? Después dice, sus saberes de diciembre, mes en el que percibe una paga extraordinaria. O sea que además de su sueldo, recibe la paga extraordinaria. ¿Cómo simbolizaríamos eso? Y después dice, sus ingresos anuales, o sea, pensando en que hay 12 meses, y que cobra 2 pagas extraordinarias en verano y en junio. ¿Sí? Bueno, ¿cómo simbolizaríamos cada uno de ellos? ¿Qué me dicen? ¿Cómo simbolizaríamos el inciso I? Ay, estoy lejos. El primer punto es el inciso A, I. Dice, X representa el sueldo mensual y la paga extraordinaria equivale al 80% del sueldo. Quiere decir entonces, ¿sí? Sí, no sé quién quería hablar. Bueno, entonces, como 80% equivale al 80 sobre 100, que equivale a 0,8, nosotros diríamos que la 0,8 de X, o por X, eso es la paga extraordinaria. ¿Está? Eso en el primer punto. En el segundo ítem, dice, sus saberes de diciembre, mes en el que recibe una paga extraordinaria. O sea, recibe el sueldo y la paga extraordinaria. Por lo tanto, para el mes de diciembre, yo diría que recibe el sueldo más la paga extraordinaria. Y como estos términos son semejantes, porque ambos tienen X elevado a la 1, puedo decir entonces que es 1,8 por X.
¿Está? Ese sería lo que representa el enunciado es esto. Pero bueno, como se pueden sumar, lo sumé. ¿Bien? Y en el ejercicio 3i, dice los ingresos anuales, sabiendo que cobra 2 pagas extraordinarias. ¿Cómo pondríamos interpretaríamos así algebraicamente ese enunciado? ¿Qué pondríamos? Sabrina, ¿me querés contestar vos? ¿Han visto las pastas solas? Bueno, a ver, Brenda. Brenda, ¿cuál es tu apellido? Brenda, buenas tardes. Matías, vos que siempre participás, ¿cómo escribiríamos eso? Y ahí tendríamos que representar x al cuadrado, ¿Por qué x al cuadrado? representando lo que es en verano y lo que es en junio. No, en todo caso 2x. Pero no Ah, 2x, porque 2x sería 2 sueldos. Y lo que son 2 pagas extraordinarias. Además de los 12 meses que cobra, porque dice el ingreso anual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo simbolizamos ahí? 2. Sí, ¿2 qué? 12. Ajá. No. Sí, 12x sería los sueldos de Ah, los 12 meses del año, digamos. sí. Te faltan las 2 Más, pagas extraordinarias. más 2 por x. No, porque no es más 2 sueldos, es más 2 pagas extraordinarias. Y la paga extraordinaria es 0,8 del 0,8. sueldo. Entonces, es 2 por 0,8 de... 0,8. Bueno, eso se puede resolver porque tenemos términos semejantes, entonces quedaría 12x más 1,6 de x, o sea, quedaría 17,6x. ¿Está? Sí. Bueno, hay otro ítem, el inciso B, pero ese ya ustedes lo pueden ver. Y avancemos con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 se pide realizar las operaciones en caso de ser posible, dice, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice en caso de ser posible? Porque a ver acá, porque a veces no voy a poder sumar. O sea, ¿cuándo va a ser posible una suma o una resta? Cuando tenga términos semejantes. En este caso, estos son términos semejantes, estos dos son términos semejantes, pero ya este con este no, porque este es de grado, no es de grado, sino tiene, está al cubo y este está a la 1. Acá van a ser semejantes todos, porque fíjense que todos tienen a cuadrado b, a cuadrado b, a cuadrado b. O sea que los términos semejantes tienen que ver con que tengan la misma parte literal, ¿sí? O sea, si tengo a cuadrado b, ese es todo, otro que tenga a cuadrado b va a ser un término semejante con este y lo podré operar, si dice sumar o restar. En el caso de la multiplicación no hay problema, siempre se va a poder hacer y allí voy a tener que aplicar propiedades de la potencia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuánto quedaría el 2i? Se puede resolver y queda ¿cuánto?
Este es el que dice 4A más A. Sí, el que dice 4A más A. ¿Cuánto quedaría eso? 4 al cuadrado, 4A al cuadrado. No, porque no hay producto. Ese es 4A más 1A. ¿Cuánto es? Bueno, se suma y me queda 5A. Acá los términos semejantes son estos dos. Así que tendré 2B cubo más 2B y no puedo sumar porque ya no tengo términos semejantes. Bien, en el caso de la multiplicación, como en el 4i, dice 3x por 5xy. Aunque no se explicita, en todo tengo multiplicación, o sea, tengo 3 por x por 5 por x por y. Así que como me aparece esta expresión x por x, y esto 3 por 5, resolvería la parte numérica, los coeficientes serían 15, y x por x, ahí sí sumo exponente y digo x al cuadrado, y por y. Y ese sería el resultado. Bien, en el 5, al resolver, ¿cómo me quedaría? ¿Qué es lo que puedo operar entre sí? Y acá tengo 3 cuartos de b por a. De b por a. Entonces, en lo que es coeficiente, ¿qué puedo operar? Menos 4 por 3 sobre 4. Claro, Que quedaría menos 12 cuartos sobre sí, 4. pero lo puedo simplificar, porque 12 dividido 4 se puede, entonces me quedaría un Sí, menos 3, ¿está? Y después en la sí. parte literal, yo tengo A por A, tengo B por B, y tengo C. Entonces ese sería el resultado, ¿bien? Hola Irma. Hola, hola, mira, no podía entrar y acá soy Nico, en esta Sí, PC. te pongo de coanfitrión. Bueno, cualquier cosa me decís, Graciela, no podía, Bueno, se me iba y se me iba, no sé. bueno, ahí ya te puse para, sobre todo fíjate Ahí porque... ya los voy admitiendo, ya ha salido alguna, ya que Exacto, exacto. admito yo. Bien, bien. Bueno, ese sería entonces el ejercicio, el segundo ejercicio del práctico, ¿sí? Tiene muchos más para hacer. Por ejemplo, el 8i o el 7i, 8i, ahí sí ya aparecen propiedades de la potencia, pero bueno, como hay división, los exponentes se restan, ese tipo de cuestiones aparecen, ¿sí? Acá les digo, por ejemplo, ya está el marcador. Acá les digo, por ejemplo, ¿ves? 6a cuadrado b dividido 3a cuadrado haría 6 dividido 3, 2. A cuadrado dividido a cuadrado, esto es exponente, entonces va a quedar a elevado a la 0, que es 1, que directamente no se escribe. Y me quedaría por b, o sea que me quedaría 2b, sería el resultado de este ejercicio. ¿Bien? Bien, bueno, entonces luego, ¿qué tenemos? Vamos ahí sí al tema del práctico, que es polinomios. ¿Bien? Entonces, lo primero que, ya estaríamos ahí en el ejercicio 3, lo primero que plantea el práctico es decidir, dice, si las expresiones dadas en el inciso 3a son polinomios. Y habla de indicar cantidad de términos, el grado, el coeficiente principal, el término independiente, y pregunta si es mónico o no. Entonces veamos un poquito
cómo se identifica el grado, el coeficiente principal, etc. Bueno, acá tenemos la definición de polinomio, ¿sí? Dice, se denomina polinomio de grado n a una expresión de esta forma. Acá nosotros elegimos la variable x, pero si alguien quiere puede llamar variable y, y todas las x serían y por i cuadrado, por i a la n, ¿sí? Entonces, este es un polinomio, fíjense que está ordenado, ese es otro término que también le piden hacer en un punto, ordenado en forma creciente, porque las potencias de x van aumentando de uno en uno, son naturales. Acá la potencia de x puede pensarse, acá es 1, ¿sí? Implícitamente se sabe que es 1. Y acá que no tengo la variable x, se puede pensar que está elevado a la 0, x a la 0. Y como x a la 0 es 1, bueno, queda así escrito de esta manera. ¿A quién se llama coeficiente principal? Al número que multiplica a la variable con el mayor exponente. A ese se llama coeficiente principal. ¿A quién se llama término independiente? Al número que no tiene la variable. O sea, al número solito, sin la x. ¿Está? Ese se llama término independiente. Bien, fíjense que acá da otra condición, ¿no? Todos los exponentes, todos estos exponentes de la variable x, tienen que ser números o 0 o enteros positivos, o sea, o 0 o naturales. ¿Bien? Y si este número es distinto de 0, se dice que el grado del polinomio es n. Cuando, ahí diríamos, n perteneciente a z más es el grado del polinomio porque a sub n es distinto de 0 y ese es el mayor exponente al que aparece la variable. ¿Bien? A eso se llama grado. Este es el coeficiente principal, este es el término independiente, este sería el coeficiente lineal, el coeficiente cuadrático, etc. ¿Bien? ¿Qué clase de números son estos coeficientes que multiplican a x? Y acá dice, ¿ves? Son números reales o complejos, pero nosotros no vamos a trabajar con complejos. Siempre van a ver que los polinomios que les damos tienen coeficientes reales. Y es más, muchos de ellos van a tener coeficientes enteros, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un teorema que se aplica solo para coeficientes enteros, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué otra cosita? En la cantidad de términos, se refiere a que uno cuente así, un término, 2, 3, 4, 5, acá llegaría a n más 1, llegaría porque acá tendría 1, 2, 3, a n, y acá más n más 1 tendría este polinomio. ¿Está? Entonces veamos en la siguiente diapositiva un ejemplo de polinomio. Fíjense, yo miro la variable x. El mayor exponente de x es x al cubo. Ese es el grado del polinomio, grado 3. ¿Qué número acompaña a ese término de mayor exponente? ¿Cuál es el coeficiente? 5. Ese es el coeficiente principal. El término independiente, recuerden que dijimos que es el que no tiene x, pero no hay ninguno acá que no tenga x. ¿Qué se entiende? Que el término principal, el término independiente es 0. ¿Sí? Por eso no está. Bien, este entonces es un polinomio de grado 3, coeficiente principal 5, término independiente 0, y en cantidad de términos decimos que es un trinomio, porque tiene 1, 2 y 3 términos. ¿Qué tipo de coeficientes tiene? Tiene un coeficiente entero y racional. Entonces podemos decir que tiene coeficientes reales. Otro tema es que también a veces nos dicen, ¿el polinomio está completo o no? El polinomio en este caso no está completo. Porque, ¿qué significaría que esté completo? Que tenga todas las potencias, incluido el término independiente. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo debería escribir, para escribirlo de manera completa, debería escribir 5x cubo menos raíz de 2 por x cuadrado más 4x más 0. Es verdad que más 0 no va, pero al no estar escrito uno dice, ah, no, está incompleto. ¿Sí?
Bien. En el segundo caso, fíjense que el polinomio me da un número solamente. Ese, lo que uno dice, es un polinomio constante. Es 10, siempre es 10. En cambio acá, si yo voy dando valores a x, va a ir cambiando este cálculo, ¿sí? Acá nunca, porque como no hay variable x, siempre va a ser 10. Entonces se habla de que el polinomio tiene grado 0, ¿sí? Porque al no estar x, se entiende que está multiplicado por x elevado a la 0. Y entonces decimos es de grado 0. Y particularmente decimos es un polinomio constante. ¿Cuál es el coeficiente principal? Es 10. Y el término, el coeficiente principal, el término independiente también coincide en este caso. ¿Bien? Y en el tercer ejemplo, fíjense que tengo x a la cuarta menos 16. Grado 4, el mayor exponente. No se ve un coeficiente que se interpreta que tiene un 1. Coeficiente principal, 1. Y no hay otros términos, y ya tengo el número que no tiene x, por lo tanto ese es el término independiente, menos 16. Si yo completara este polinomio, diría x a la cuarta más 0x al cubo más 0x cuadrado más 0x menos 16. ¿Bien? Otra cosa que se puede decir de estos polinomios es si son mónicos o no son mónicos. ¿Qué significa ser un polinomio mónico? Que el coeficiente principal valga 1. En este caso, coeficiente principal 5 no es un polinomio mónico. Tampoco es polinomio, este sí sería un polinomio armónico. X a la cuarta menos 16 es un polinomio mónico porque el coeficiente principal vale 1. ¿Bien? A eso, por ahora, digamos, tenemos cuestiones de nombre, para que quede claro eso. ¿Bien? En cuanto a la cantidad de términos, acá diríamos es monomio, un término. Binomio, 2 términos. Trinomio, 4 términos. Cuatrinomio, 5 términos. Y después ya se dice 5 términos, 6 términos, etc. ¿Bien? Y bueno, esos son en cuanto a las aclaraciones para hacer el primer punto del práctico, porque el primero, no el primero, sino el tercero, que ya habla específicamente de polinomios, dice, indica cantidad de términos, grado, coeficiente principal, término independiente y si es mónico o no. ¿Bien? Bien, entonces podemos ir al ejercicio del práctico. Fíjense acá. Vamos a hacer el primero, o 2 de ellos y nada más, que es como identificar nomás esta parte, no hay mucho problema, ¿sí? Entonces, vayan viendo en el primero cuántos términos tiene, qué grado tiene, cuál es el coeficiente principal, el término independiente, y tenemos que decidir si es un polinomio mónico o no. Bueno, ¿qué dicen en cuanto a la cantidad de términos? ¿Cuántos términos tiene? Sabrina, ¿querés contestar? O bueno, Matías, dale. ¿Cuántos Tiene términos? 3 términos. ¿Cómo se llama? Se llamaría entonces, diríamos, es un trinomio, por tener 3 términos, ¿sí? Sí. ¿Qué más pide? Grado, dice. Es grado 3. Grado 3, bien. Ajá. Tiene coeficiente principal 1. Bien, coeficiente principal 1. ¿Y qué Y más? no figura el término independiente, así que es 0. Bien. ¿Es mónico o no? No. ¿Por qué no? ¿Qué tenía que cumplir para ser un polinomio mónico? No, sí. Que no era que tenía que tener coeficiente Claro, principal 1. exacto. Estaba Entonces, si confundido es, cuando tenía que...
casi todo. Bien. Entonces, sí, ¿no es cierto? Ujú. ¿Está completo o no? No, falta Ah, el mira, término mira, mira, independiente. mira. Mira, perdón, perdón, Matías. Lo primero que hay que hacer es decidir si es polinomio. Yo ahora que lo escribí me doy cuenta. ¿Qué es lo que sucede con esta expresión? Si dice x al cubo menos 2x al cuadrado más 2 por raíz Ujú. de x. Que esto significa que está el exponente de x, ¿quién es? El exponente fraccionario. Si dice raíz de x se puede escribir así. Medio. X a la 1 medio. Pero si tiene un exponente, ¿qué clase de número tenían que ser los exponentes? 0 o naturales. Entonces no cumple esto. O sea, a partir de ahí, nosotros diríamos, por ser esto como un medio, no es ni natural ni 0, no pertenece, entonces ya digo que esto no es un polinomio. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Bien. En tanto que el 2 sí, entonces ahí lo primero que tengo que chequear son los exponentes. En el 2 sí tengo x a la cuarta menos 2x a la quinta más raíz de 2 por x, raíz de 2 por x. Bueno, ahí sí, todos los exponentes de x, fíjense, son números naturales, o puede ser 0 también, ¿sí? Entonces sí es un polinomio, por empezar. Ahí recién hablo de grado, coeficiente y demás. Sí es polinomio. ¿Qué grado tendría? No, cantidad de términos primero, dice, ¿no? Cantidad de términos, ¿cuántos? 3. 3, o sea que es trinomio. 3 términos, por lo tanto es un trinomio. Pide el grado. ¿Cuál es el grado de P de X? 5. Grado de P de X, 5. Exacto. Coeficiente principal de P de X. Menos 2. O sea, el A sub 5 vale menos 2. Y el A sub 0, que es el término independiente, ¿cuánto vale? 0. 0, porque no veo ningún número sin X. ¿Está? Bien. Te pregunta si es un polinomio mónico. Y la No. respuesta sería no es mónico. ¿Y por qué diría que no es mónico? Porque el coeficiente principal es distinto de 1. ¿Bien? Bueno, esa es la idea en este ejercicio 3A. ¿Cuál otro de acá no es un polinomio? ¿Cuál o cuáles no serían polinomios en el punto 3A? El 4. El 4i, exacto, no es polinomio porque aparece un exponente que es En lugar negativo. de Claro, negativo. exacto. El 4i no es polinomio. ¿Qué más? ¿Hay otro o todos los demás ya son polinomios? Los demás sí, ¿no? Son polinomios. ¿Sí? El único, un caso especial, digamos, es el polinomio, el 5, que se llamaría polinomio nulo. ¿Sí? Y en el caso del 5, no tiene grado. Entonces ahí decimos que, en el caso del 5, este es el polinomio nulo, no tiene grado, no tiene coeficiente principal, pero sí término independiente. O sea que el A sub 0 vale 0.
Así es, ¿no? Sí. Bueno. ¿Está? Bueno, y después los demás, bueno, es eso, ¿no? El 6 queda como el ejemplo que dio del 10, que no. Claro, es como, exacto, como el igual a 10. Exactamente. ¿Bien? Bueno, vamos a ver el 3b, que se pide en el 3b. Dice, escribe un polinomio que tenga las características indicadas en cada caso. Ordenado y completo, sin término independiente y de grado 4. O sea, inventemos polinomios que reúnan esas características. Eso se entiende. ¿Bien? ¿Cuáles podrían ser? Dice un polinomio ordenado y completo, sin término independiente, de grado 4. Un ejemplo de eso, ¿cómo puedo escribir? X al cuadrado más X al cubo más X al cuadrado A ver, más, esperame un cachito, más X. Marcelo. Un cachito, espérame, que ya escribo lo que vos me dictás, ¿sí? Ahora dictame, a ver. ¿Le pongo número o no? ¿Sí? Podés ponerlo. Bueno, 5X al cuadrado Ujú. a la cuarta, sí. Cuarta. Bien, a la cuarta. Más 6X al cubo Ujú. más 2X al cuadrado Sí, más 3X. bien. Más 0, Ahí sería. porque ahí queda completo, pero al mismo tiempo no sin término independiente en el sentido de que vale 0, supongo que quiere decir ahí el enunciado, ¿bien? Es de grado 4, etcétera. Sí. Bien, ese sería un ejemplo que reúne las condiciones del punto I. Está bien. Bien, ahora dice de grado 3 completo y con coeficientes irracionales. Un ejemplo de eso, ¿cómo sería? Los irracionales, ya saben, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 7, raíz cúbica de 5, ¿sí? Todas las raíces que no den un resultado entero o racional son irracionales. Entonces, ¿qué ejemplo puedo dar allí? Grado 3 completo y coeficientes irracionales. Bueno, puede ser, me está pidiendo grado 3, ¿no? Entonces, como coeficiente irracional, puedo poner raíz de 3, de 2 por x al cubo, tiene que estar completo, podría poner raíz de 5, x al cuadrado, menos, podría poner raíz de 3 sobre 2 por x, y más el término independiente podría ser raíz cúbica de 7, que no da exacto. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, y así hay que ir haciendo con cada uno de los ítems de este punto. Léanlo un ratitito a ver si alguno de ellos les parece, les genera duda, digamos, y si no, pasamos al ejercicio 4, ¿sí? Que ya ahí plantea igualdad de polinomios. Entonces,
¿Hay alguna duda sobre lo que queda o ya no? Si no, vamos al ejercicio 4. Allí nos piden, nos hablan de la igualdad de polinomios. Bien, pasamos al 4 entonces. Profe, el 3. El 3 sí, Ajá. dice de Dice grado grado. 4, completo, de manera tal que ordenado en forma decreciente, cada coeficiente se obtiene sumándole 1 al coeficiente anterior. Y además se sabe que el coeficiente del término x cuadrado es 3. Entonces, si yo arranco con ese término de acá abajo, x cuadrado por 3, y tengo que armar un polinomio de grado 4 completo. O sea que acá yo vendría más tal cosa de x, más tal cosa, y acá vendría x al cubo, y acá vendría x a la cuarta. Pero dice que en forma decreciente cada coeficiente se obtiene sumándole 1 al coeficiente anterior. O sea que este coeficiente viene a ser el resultado de este más 1. O sea que acá, ¿qué tengo que poner? Un 2. 2x. Ujú. Claro, porque entonces 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Y 4 más 1, 5. Y acá iría un 1. ¿Sí? Para que cumpla con lo que dice allí de que cada coeficiente se obtiene sumándole 1 al coeficiente anterior. ¿Sí? Sí. No hay que poner 1 más 1, ¿que no? No. No, porque Ajá. si no, 1 más 1 es 2. Y si no, no va a dar 2 el siguiente. Ajá. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces un poquito de lo que es igualdad de polinomios. ¿Bien? A ver dónde puse eso. Veamos lo que es igualdad de polinomios. Bueno, acá dice algo sobre igualdad de polinomios, ¿sí? Miren, dice, dos polinomios A y B son iguales, sí y solo si tienen el mismo grado, y los coeficientes de los términos semejantes son iguales, ¿sí? O sea, esas dos condiciones tienen que cumplir. Y en esta diapositiva lo expresa en símbolos, digamos. Si yo tengo un polinomio A, genérico, digamos, que sea A sub 0, A sub 1, X, A sub 2, X cuadrado, etcétera, y un polinomio B, B sub 0, etcétera, hasta BM, X a la M, para que sean iguales necesariamente tienen que tener el mismo grado, dice. Por lo tanto, se requiere que N sea igual a M. Eso está expresado acá. Una vez que son del mismo grado, ahora miro cada uno de los términos que tenga el polinomio. Y entonces los términos independientes tienen que ser iguales, los coeficientes lineales tienen que ser iguales, acá está, A1 igual a B1, los términos cuadráticos iguales, A2 igual a B2, etc. Y el último, AN igual a BM, o sea, coeficientes principales también iguales. ¿Bien? Eso se refiere entonces con decir que tengan el mismo grado y los coeficientes de términos semejantes iguales. ¿Bien? Con esa idea vamos a ver el ejercicio 4. ¿Bien? Fíjense que ahí nos dan dos polinomios P y Q, y se dice, encontrar M y N para que los polinomios P y Q sean iguales. ¿Bien? Entonces, en el primer caso, lo primero que tengo que mirar es si son del mismo grado. ¿Son del mismo grado? Sí. Sí, porque ambos son de grado 2. ¿Sí? O sea, tienen el mismo grado. Y ahora paso a mirar cada uno de los términos y planteo que son iguales. Tienen que ser iguales, ¿ven? El coeficiente de x cuadrado tiene que ser igual al coeficiente de x cuadrado. Y lo es, porque acá tengo 1 y 1. El coeficiente del término lineal es 5, y acá el coeficiente del término lineal es k menos 1. Entonces ahí los tengo que igualar. ¿Está? O sea, de comparar los coeficientes, yo tengo que, porque fíjense que acá yo diría,
bueno, no lo simbolicé, pero iríamos comparando coeficientes, diríamos 1 es igual a 1, 5 tiene que ser igual a k menos 1, y menos 2 es igual a menos 2, se cumple. ¿Bien? De acá es donde se arma una ecuación que permite determinar el valor de k. En este caso, para que sean iguales, k debe valer 6. ¿Bien? Entonces, con k igual a 6, esos dos polinomios son iguales. ¿Bien? La misma idea es la siguiente, en el segundo inciso. Fíjense, dice el polinomio P y el polinomio Q. ¿Bien? El grado de Q es n, diciendo que este es el mayor exponente. Lo aclara porque como no está escrito, para que sepamos que este es el mayor exponente de este polinomio. Bien, este polinomio, ¿qué grado tiene? El polinomio P tiene grado 6. ¿Sí? Por lo tanto, el otro polinomio, el polinomio P es de grado 6. El polinomio Q tiene que tener grado 6 también, para que ese cumpla la primera condición de igualdad de polinomios, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a concluir de ahí? ¿Cuánto vale n? ¿Cuánto debería valer n? 6. 6. Bien. Entonces, lo primero que tengo que determinar es que n debe valer 6 para que de ese modo P y Q tengan el mismo grado. ¿Bien? Y si podés, por favor, no compartas la pantalla, si podés bien, mostrar. bien, me olvido. Sí, Ahora. Sí. Ahí está. Entonces, P y Q tienen el mismo grado cuando n vale 6. Y ahora hay que empezar a comparar coeficientes. ¿Quiénes tienen que ser iguales? Ya tengo 3 con 3, 4 con 4 y me faltaría este. M más n tiene que ser igual a 2, los otros ya lo son. Esto es redundante, pero bueno, quizás para los primeros ejercicios anda bien. Entonces, y n, yo sé que cuánto vale n. 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, si n vale 6, ¿cuánto vale m? M vale menos 4. ¿Bien? Entonces, para que P y Q sean iguales, n debe valer 6 y m menos 4 sería la respuesta. ¿Sí? O diríamos, con n igual a 6 y m igual a menos 4, P de x va a ser igual a Q de x. ¿Bien? Bueno, en los demás, la misma idea. Comparo los grados que sean iguales y luego comparo coeficiente a coeficiente, de ahí surgen ecuaciones que permiten encontrar el valor de los parámetros m, n, q, y con ello resolver el ejercicio que pide eso, ¿no? Encontrar m, n, q. ¿Bien? ¿Queda clara la idea esa? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Podríamos seguir entonces. Bueno, vamos al ejercicio 5, perdón. ¿De qué se habla en el ejercicio 5? De valor, tenemos que entender qué es el valor numérico, a qué se llama raíz y a qué se llama factor de un polinomio. ¿Bien? Entonces, en esta diapositiva tengo algo, a ver. Dice acá, valor numérico de un polinomio. Es el resultado que se obtiene al reemplazar la variable x por un número a
y realizar o resolver las operaciones. ¿Bien? Entonces, en símbolo se dice, el valor numérico del polinomio P de X en el valor X igual a A, se simboliza P de A. ¿Bien? Por ejemplo, veamos un ejemplito. Por ejemplo, si el polinomio dijera, veamos el valor numérico, ¿sí? Entonces, supónganse que yo tengo un polinomio que es menos x cubo más 3x cuadrado menos 2x más 1, supónganse. Más 1. O ahí nomás lo voy a dejar, a ver. Vamos a dejarlo así. Y así. Lo voy a escribir así. Bien. Bueno, tengo un polinomio de grado 3 y en ese caso, supónganse que me dice, encuentre el valor numérico del polinomio para x igual a menos 1, para x igual a 1, para x igual a 1/2, para x igual, qué sé yo, raíz de 2. ¿Qué es encontrar el valor numérico? Es evaluarlo. O sea, yo voy a decir, P evaluado en menos 1 es menos 1 al cubo, más 3 por menos 1 al cuadrado, menos 1, menos 1. O sea, donde tengo x, la variable x, reemplazo por menos 1, y luego hago la operación. ¿Bien? Bueno, ¿cuánto me quedaría acá? Menos 1 al cubo, menos 1, con este menos se hace más. Entonces tendría 1, menos 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, menos por menos, o el opuesto del opuesto, me queda 1 y menos 1. Por lo tanto, estos se anulan porque son opuestos, y me estaría dando 4, el resultado de P evaluado en 1. ¿Bien? Veamos cuánto da el polinomio evaluado en 1. El polinomio evaluado en 1 sería menos 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado, menos 1, menos 1. Entonces, bueno, al resolver esto tengo 1 al cubo es 1, menos 1. Menos 1. 3 por 1 es 3, menos 1, menos 1. Entonces, si hago la cuenta, me está dando P evaluado en 1 igual a 0. ¿Bien? Bueno, y así sería. O sea, yo tengo que hacer la cuenta, digamos, para determinar el valor numérico del polinomio, ¿sí? En el segundo caso, lo vamos a considerar algo especial nosotros, ¿en qué sentido? O sea que acá yo voy a poner, cuando se evalúa P en 1, me da 0, ¿sí? En ese caso, se habla de que este número es raíz, o sea, yo voy a decir x igual a 1 es una raíz de polinomio P de X. ¿Por qué le voy a llamar raíz? Porque es un número que al evaluarlo en el polinomio me da 0. A ese número se llama raíz. ¿Bien? Entonces, porque P evaluado en 1 me da igual a 0. Este no sería raíz, porque me dio 4. ¿Bien? O sea, yo acá diría x igual a menos 1, no es raíz de P de X. ¿Bien? Cuando me dé 0, digo que es una raíz del polinomio. ¿Bien? Entonces, a eso se refiere con valor numérico del polinomio. Dice, es el resultado que se obtiene al reemplazar la variable x por un número a y resolver las operaciones. El valor numérico del polinomio en x igual a es p evaluado en a. ¿Sí? Y
A continuación define la raíz o cero de un polinomio. Dice, un número A es raíz o cero de un polinomio si, solo si al evaluarlo me da cero, como es el caso este. ¿Sí? Entonces, lo único que aclararíamos es que puede decirse que es una raíz o cero del polinomio. ¿Bien? Bien, en el ejercicio 5 nos pide primero eso, ¿no? Definir valor numérico, raíz, y a continuación habla de definir factor de un polinomio. ¿Bien? Y también pide enunciar el teorema del factor, porque después pide factorizar los polinomios en el inciso C. ¿Bien? Bueno, ¿a qué vamos a llamar factor de un polinomio? Veamos lo siguiente. Acá. Entonces dice, no, este es 0, ¿no? Este era un 0, acá tenemos factor de un polinomio. Dice allí entonces que un polinomio Q va a ser un factor o divisor del polinomio P, si, solo si, P se puede expresar como el producto de dos polinomios. A cada uno se le llamará factor, ¿sí? Pero la característica de esos dos polinomios es que si yo le quiero llamar factor a ellos, tienen que ser de grado mayor o igual que 1. ¿Bien? Y acá les mostré un ejemplo, esta es la teoría de la profesora Martínez. Entonces acá fíjense que les muestro un ejemplo. Si yo tengo el polinomio Q, que es x cuadrado menos 3x más 2, entonces, ¿cuándo voy a poder afirmar que es un factor? Si existe otro polinomio que multiplicado con este, fíjense que multiplicado este polinomio por 2x más 5 me da p de x, ¿sí? Entonces yo voy a decir, ¿y por qué se llama factor? Entonces este es un factor, ¿por qué? Porque hay otro también de grado mayor o igual que 1, tal que el producto de ellos dos me da el polinomio p de x original, digamos. ¿Sí? Acá está escrito el factor. Ahora, ¿cómo se va a encontrar el factor? Y bueno, ahí esas son las alternativas que vamos a ver, ¿sí? ¿Cómo yo encontraría un factor o me decidiría a decir si este polinomio es o no un factor de P? Y bueno, la alternativa es dividir. Es como con los números. Si yo les digo, 8 es factor de 648, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen a esa pregunta? ¿8 es factor de 648? Sí, porque sería multiplicarlo por 81, digamos. Claro, yo diría 8 por 8. O si no, que en realidad me parece que uno piensa en lo divido, y la pregunta es, ¿lo divido y me da 0? O sea, 648 dividido 8 me da 81. Y resto Claro. 0. Por eso le Correcto, llamo sí. factor. Porque si yo te hubiera dicho un 7, me tendrías que haber contestado que no es factor. ¿Está? Porque cuando yo haga la división, no me va a dar resto 0. Bueno, eso está metido también en la idea de factor, o no de factor de la definición, sino de cómo encontrar o decidir que un polinomio es factor de otro, ¿sí? Bueno, veamos entonces, esa es la idea de, así se define factor. Ya a medida que factoricemos, lo podemos ir afianzando al concepto, ¿sí? Bueno. También en el punto 5 se pide que enunciemos el teorema del factor, porque gracias a ese teorema uno puede escribir factores, ¿bien? Entonces,
cómo se enuncia el teorema del factor. Veámoslo al teorema del factor. Acá. En el teorema del factor, o para usar el teorema del factor, yo debería primero conocer una raíz del polinomio, ¿sí? Si yo me doy cuenta que en un valor A el polinomio me da 0, ¿se acuerdan lo que dijimos de raíz? Es un valor tal que cuando yo evalúo el polinomio en ese número me da 0. Entonces, si yo logro descubrir una raíz, equivale a haber encontrado un factor del polinomio, ¿sí? Por lo tanto, es importante para aplicar el teorema del factor conocer una raíz. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el teorema? Dice, si A es una raíz del polinomio P de X, o sea que P evaluado en A me da 0, entonces, o sí, solo sí, no entonces, el factor o el polinomio X menos A es factor de P de X. Eso dice, ¿sí? Para llamarle factor a esto, recuerden que este polinomio que queda acá, h de x, tiene que ser un número mayor, no mayor, de grado mayor o igual que 1. ¿Bien? Bien. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el ejercicio 5, creo que es ya? ¿Cómo va a ser ese punto? A ver, me vuelvo acá. Acá dice, ¿ven? Bueno, ya definir valor numérico, ya saben que es el valor numérico de un polinomio en el valor A, se obtiene reemplazando la variable por el valor A y resolviendo la operación resultante, ¿sí? La raíz, ¿qué era? Es el valor numérico de X, o X igual a, digo, es raíz, sí, solo sí. Cuando evalúo el polinomio en ese número A, me da 0. Y factor de un polinomio es un polinomio tal de grado mayor que 1, tal que multiplicado por otro también de grado mayor que 1, me dan el polinomio original, ¿sí? O sea, yo digo, un factor de P de X es Q de X, y voy a decir sí, si Q de X es de grado mayor o igual que 1, y Q de X por H de X me da P, y H de X es un polinomio de grado mayor o igual que 1. Y después recuerden, para usar el teorema del factor, si conocemos una raíz, conocemos un factor del polinomio. Si A es raíz del polinomio, X menos A es factor del polinomio. Por eso se usa en el ejercicio 5C. ¿Bien? Digamos que... bien, acá dice, evalúa en cada uno de los polinomios dados, a cada uno de los polinomios dados en los valores señalados, indica si son raíces, justifica la respuesta, de ser posible, dice, expresa el polinomio como producto de factores, y pregunta, ¿estos últimos son irreducibles en los reales? Ya vamos a ver a qué se refiere con la idea de irreducible, ¿sí? Bueno, entonces vamos con el primer ejercicio. Ustedes evalúen en -1, en 0, en 2, en 3. Díganme los valores, cómo quedan. O sea, el valor numérico de evaluar cada polinomio en -1, 0, 2 y 3. Bueno, el valor numérico de A en -1, de A en 0, de A en 2 y de A en 3. Díganme los resultados, a ver cómo da.
El primero queda en 20. En -1. Ajá. Me da 24. 24, sí. Fíjate los signos, Matías. -1 al cuadrado es 1, ¿no? El 2x cuadrado quedaría 2 menos 1. En 0 va a quedar siempre el término independiente, o sea, 12, porque se van a anular estos dos. ¿Sí? En 2, 2 y 3. Pero el 2x al cuadrado. Ah, no es cierto. Es positivo. No. En el 2 da 0. En 2, 0. Graciela, ¿Sí? no compartas la pantalla, así se te ve en el pizarrón, por favor. Ah, bien, bien, gracias, Irma. Me olvido. Sí. Y en 3 también da 0. Bueno, en 3 también da 0. Bueno, hay que hacer las cuentas, ¿sí? Bien, bien. Bueno, ¿cuáles valores serían las raíces? De acuerdo a lo que vimos, ¿cuáles son las raíces? Los que hacen 0 el polinomio. O sea, de acá yo concluiría que 2 es raíz del polinomio P de X. ¿Ves? De A de X se llama en este caso. Y de acá concluiría que 3 es raíz del polinomio A de X. Bien, por la definición de raíz. Es un valor que, tal que evaluado el polinomio en ese número, me da 0. Bien. Bueno, eso en cuanto a evaluarlo y a encontrar raíces. Y luego dice, expresa el polinomio como producto de factores. Y entonces acá, a partir de que hemos encontrado una raíz, podemos usar el teorema del factor. ¿Sí? El teorema del factor que dice que si el número A es raíz, el polinomio X menos A es factor del polinomio P de X. Entonces, esto va a ser factor del polinomio A. Y de acá también voy a concluir lo mismo. Dado que 3 es raíz, por el teorema del factor, X menos 3 es factor del polinomio A de X. O sea que para el polinomio A ya encontré dos factores. Quiere decir que lo puedo factorizar de este modo. X menos 2, X menos 3. Y no va a haber más factores, porque fíjense que este polinomio es de grado, ¿cuánto? 1. Este polinomio es de grado 1. Cuando yo haga distributiva, x por x cuadrado ya queda del mismo grado que el polinomio A, por eso es que no hay más factores. ¿Está? Pero bueno, fíjense que cuando yo distribuya en este caso, va a quedar x por x cuadrado, pero no 2. Entonces siempre se pone el coeficiente principal. O sea, siempre que tengan un polinomio cualquiera, van a tener que poner el coeficiente principal y luego empezar a poner los factores de las raíces, ¿sí? Hasta la última raíz que encuentren. ¿Bien? Bueno, después veremos el caso de multiplicidades y demás, pero siempre que logran una factorización, el coeficiente principal va multiplicando a los factores lineales del polinomio. ¿Bien? Bueno, dice, expresa a de x como producto de factores de otros polinomios, y pregunta si estos últimos son irreducibles en R. ¿Sí? ¿Qué querría decir irreducibles en R? Por ejemplo, este factor se anula ¿en qué valor? En 2.
y este factor se anula en Uno. 3. O sea, Ah, 3. y 2 y 3 son números reales. Bueno, es más, son números enteros, pero los enteros están en los reales. Si yo no encontrara que se anulan en un número real, diría es irreducible en R. Supónganse, ¿cuándo hablaría de un factor irreducible? Si yo hubiera encontrado así, por ejemplo. Yo diría ahí, supónganse que acá le pongo más 1. No, más 3 le pongo. Bueno, ¿este factor es reducible o irreducible en los reales? Reducible. Reducible porque se anula en 3, en menos 3, En perdón. menos 3. En menos 3. En cambio yo les pregunto, ¿es reducible o irreducible en los reales? Es irreducible porque no existe valor real que elevado al cuadrado más 1 haga que esto se de 0. ¿Bien? Entonces acá uno habla de factor irreducible. Irreducible en los reales. Porque en realidad, si yo reemplazo un número complejo ahí, sí se va a reducir. Por eso aclara bien que dice, es irreducible en los reales. No en los complejos. En los complejos, si yo reemplazo y, que x valga y, ¿se acuerdan? ¿Qué va a pasar? Y cuadrado me va a quedar. Y cuadrado, ¿cuánto vale? Del práctico Menos 1. anterior. Menos 1. Y entonces voy a tener menos 1 más 1, 0. O 0. sea, en complejo no es irreducible. Es irreducible en los números reales. ¿Bien? Bueno, a eso se refiere entonces el punto 5. ¿Sí? Otra cosa que creo que sí les dije es que siempre estén pensando en el grado del polinomio. Una vez que yo pienso en el grado, seguro que debo estar pensando en que aparezcan 2 raíces y a partir de esas raíces armar los factores, y no va a haber más factores porque el grado indica la cantidad de factores lineales, la máxima cantidad de factores lineales que va a tener un polinomio escrito como producto de factores, ¿sí? O sea, en un polinomio de grado 2 buscaré 2 factores lineales, en un polinomio de grado 4, 4 factores lineales, de grado 3, 3 factores lineales, etc. ¿Sí? Yo supongo que acá en los restantes ejercicios siempre hay raíces suficientes como para armar los factores necesarios, porque todavía no avanzamos a ver teoremas para factorizar polinomios, ¿sí? O en el caso de que no haya, bueno, tendremos que hacer la división por Ruffini. Planteen ahora entonces el segundo ejercicio. Fíjense cuál de los números dados es raíz del polinomio. Ya borro esto y ustedes vayan viendo en el práctico el punto 2. ¿Sí? Tienen este polinomio de grado 1 para evaluar en estos 4 valores. Fíjense a ver si en algún caso encontramos una raíz del polinomio. Bueno, podríamos hacer cualquier cosa, un intervalo si quieren. ¿Qué hora es ya? Son las 3:20.
O si no, seguimos hasta las 4. No, Ya. sigamos porque ya queda poquito. Sí, de una sola Sí, vez. sí, sí. Sí, Bueno, sí, sí, está bien. bueno. Bueno, veamos el segundo, a ver cuáles son. Che, no, ¿sabes qué pensaba Irma? Sí. Siempre es algo que a mí me queda pendiente porque acá entra en conflicto la definición de factor. Por el teorema del factor. ¿Entendés? Yo no sé por qué, de dónde salió eso. Siempre no me olvido de preguntarle a la Evi. Bueno, No me va a ir ahí. ¿alguno da raíz ahí? ¿O ninguno? En el segundo. Evaluado en menos raíz de 2. Pásate por favor al pizarrón, así dejas de compartir la pantalla. Bien, gracias, Irma. Sí. No, Bueno, ¿en cuál? ¿Ah? En un medio da, ¿no? ¿En No sé 2? no, en 2 no, porque te va a quedar 4 raíz de 2 menos raíz de 2. En un medio me va a dar 0. Porque voy a tener 2 raíz de 2 por un medio, menos raíz de 2, esto se va, y raíz de 2 menos raíz de 2, 0. Por lo tanto, voy a afirmar que un medio es raíz del polinomio. Bueno, ¿está? Entonces, fíjense que si yo saco factor común de raíz de 2 acá, va a quedar x menos raíz de 2 dividido 2 raíz de 2 es un medio. ¿Bien? ¿Se ve ahí? Pero la pregunta ahora sería, según la definición que estamos manejando, la pregunta sería si yo digo que x menos un medio es factor. No se ve, profe. ¿No se ve? ¿Quién dice no No, se muy ve? chiquitita. Ah, bueno, ya escribo Ya. más grande, perdón. Bueno, ya te escribo más grande a partir de ahora. Sí. Bien. La pregunta sería, ¿x menos un medio es factor? En los reales no, que no. ¿Cuándo era factor? Era un polinomio de grado mayor o igual que 1 multiplicado por otro polinomio de grado mayor o igual que 1. Entonces la pregunta es, ¿estos dos polinomios son polinomios de grado mayor o igual que 1? O sea, 2 raíz de 2 y x menos un medio son polinomios de grado mayor o igual que 1. Este es un polinomio constante. ¿Qué grado tiene? 2. No. Polinomio constante. Tiene grado 0. ¿Sí? Porque es como si tuviera por x a la 0. Y este tiene grado 1. ¿No? Entonces, este es el problema. Al no ser ese un polinomio de grado mayor o igual que 1, a este no se le llama factor. Le pondremos entonces no es factor. Y la justificación de eso sería porque ahí vemos que no existiría un h de grado mayor o igual que 1, ¿sí? O lo pongamos así, no existe un polinomio h tal que h por el polinomio x menos un medio me dé igual al polinomio a y ese h tenga grado mayor o igual que 1. Entonces, es como que uno dice no es no hay factor, ¿está? ¿Se entiende?
Queda un poco... pero bueno, nos ajustamos a la definición que estamos manejando de factor. Siempre que sea factor, tiene que haber dos polinomios de al menos grado 1 cada uno de ellos. ¿Bien? Para llamarle factor. ¿Sí? Bueno, pero podríamos decir en todo caso que para el caso de números concretos, bueno, ahí serían factores cuando uno descompone el número, pero y serían para el caso de polinomios de grado 1 los números en general. Y ya cuando tenemos polinomios con las variables, entonces ya queda la definición como siempre, que los factores tienen grado 1 o más, ¿no? Claro, esa definición de factor debería ser para grado mayor que 2, o igual, o mayor estricto que 1. Claro. Porque Pero si por no, lo menos para decir no. queda así. Sí. Pero en realidad quedaría así, ¿no? Sí. Bueno, bien. Bien, vamos a ver el ejercicio 4. Si es que eso me dan 4 valores. Si no necesito dividir, en todos los casos me tiene que dar 0, pero bueno, veamos qué sucede en esos 4 valores, ¿sí? En el punto 4. Fíjense que tengo el ejercicio, dice x a la cuarta más 14x al cuadrado menos 32. ¿Sí? X a la cuarta más 14x al cuadrado. Ah, es cierto que me has pedido que escriba más grande. Menos 32. Y lo tengo que evaluar en menos raíz de 2, en raíz de 2, menos 4i y 4i. Hagamos lo más complicado que sería, o hagamos 1 y 1 y ustedes hacen en los otros. Si yo lo evalúo al polinomio en menos raíz de 2, tendría acá menos raíz de 2 a la cuarta, más 14 por menos raíz de 2 al cuadrado, menos 32. ¿Bien? Y haciendo las cuentas, puedo simplificar acá, quedaría positivo porque es potencia par, y esto me quedaría un 4, porque sería 4 dividido 2, ya que el exponente de raíz de 2 es como un medio, ¿sí? Entonces me quedaría un 4 acá. De este lado también se simplificaría todo, me quedaría un 2. 28 más 4, 32 menos 32, 0. ¿Bien? ¿Qué pasa si lo evalúo en menos 4i? Que es otro de los valores que me dan. Tendría que evaluar, al evaluar me quedaría así, menos 4i a la cuarta, más 14 por menos 4i, menos 32. ¿Bien? Recuerdan que puedo aplicar distributiva. Menos 4 a la cuarta me da 16 por 16, 4 por 4, 16 por 4, 64 por 4, 256 me va a dar ahí. Por i a la cuarta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánto vale i a la cuarta? Y acá distribuyo, me queda menos 4 al cuadrado, 16, por i al cuadrado, menos 32. ¿Cuánto valen i a la cuarta e i al cuadrado? I a la cuarta vale 1. ¿Por qué? Porque yo puedo pensarlo como i cuadrado por i cuadrado. O sea, menos 1 por menos 1, 1. ¿Sí? Entonces me queda 256. I al cuadrado vale menos 1. Entonces acá tengo que poner menos y el producto de 14 por 16. ¿Está? ¿Se entiende? 14 por 16. Y menos 32. ¿Bien? Entonces, 16, si sacara factor común, quedaría 14 menos 2, ¿no? A ver. Hay que hacer la cuentita esa. Sería de 14 más 2. Ah, mira, 16 por 16, que es 4 por 4 y 4 por 4 da 0. Entonces en la cuenta también da 0, ¿bien? O sea que a partir de acá, fíjense que por el teorema del...
como evalué y me da 0, primera conclusión, ¿cuál es? Por lo tanto, y de acá lo mismo. Evalué en menos 4i y me dio 0, ¿qué concluyo? ¿Qué encontré? ¿Qué encontré del Las polinomio? raíces del polinomio. Raíz del La polinomio. raíz de Entonces yo menos digo, exacto, 2. menos raíz de 2 es raíz del polinomio A. Y menos 4i es raíz del polinomio A. Bien, por definición de raíz. Ahora, si aplico el teorema del factor, ¿qué puedo concluir? ¿Qué factor encontré? Si menos 2 es raíz, mi factor es x menos la raíz, o sea, menos raíz de 2, me quedaría raíz de 2 es factor de A. Y lo mismo de acá. X más 4i, porque yo haría x menos 4i, es factor de A, del polinomio A. Bien, ya tengo dos factores para ir armando para ir escribiendo el polinomio como producto de factores. Bien, hay que ver si los otros dos valores también dan 0 o no. Y fíjense que como este polinomio es grado par y no tiene los lineales, sea que yo evalúe en un positivo o en un negativo, siempre va a quedar positivo, porque como está a la cuarta, ¿me entienden lo que digo? O sea, ¿qué les quiero decir? Que también cuando evalúen en raíz de 2 va a dar 0, y también cuando evalúen en 4i va a dar 0. Porque no importa si yo pongo un menos raíz de 2 o un más raíz de 2. Al estar a la cuarta da el mismo valor, positivo. ¿Bien? Entonces, también de acá deduzco que esta es raíz, de ahí armo los dos factores correspondientes, y entonces, ¿cómo puedo escribir la factorización del polinomio A? Como producto de factores. Habíamos dicho, lo que ya tenemos, x más raíz de 2, X, ajá, ¿qué otro? X más. ¿Es más 4i o menos 4i? En este caso, más. Como la raíz es menos 4i, y yo tengo Ajá. que restar siempre la raíz, se va a hacer más, porque yo voy a decir x menos 4i. Más 4i me quedaría. ¿Qué otro? ¿Qué otro factor tendría? Recuerden que como es de grado 4, yo busco 4 factores lineales. ¿Sí? ¿Cuáles son los otros dos factores? Los que son positivos. ¿Cómo? Claro, los que salen de estas dos raíces. ¿Cuáles serían los factores? O sea, yo de acá digo, estas son raíces. ¿Cuáles son los factores que armo con esto? X, X menos Sí, raíz de 2 menos raíz de 2. claro, y X y X menos 4. Menos menos 4i. 4i. Esos serían factores del polinomio. O sea que acá me falta un X menos 4i y un X menos raíz de 2. ¿Bien? ¿Se ve? Esos son los 4 factores lineales que tengo, o mediante el cual puedo factorizar el polinomio, ¿sí? Dice, como producto de factores de otros polinomios. Bien. Bueno, en cuanto a la pregunta de factores irreducibles en los reales, en este caso sí habría, lo que pasa que como yo ya lo dejé expresado en factores lineales, quizá no se ve por eso, ¿bien? Pero lo voy a volver a reescribir acá abajito. Si yo resolviera este producto, estos dos, ¿qué me quedaría?
Y ahora voy a escribir el resultado de la multiplicación de x más 4y por x menos 4y. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cuánto me da? X cuadrado. ¿Eh? ¿Me da cuánto? X cuadrado. X cuadrado. ¿Qué más? Más X más 4 y X. ¿Cómo es? Claro, x por 4y Más, ajá, más más 4 4 y x. y X. Después vendría este con este. Menos 4 y x. Y después este con Que este. se va Menos 4 por 4, 16 16 y cuadrado. cuadrado. Estos se anulan, porque son opuestos. Y quedaría X cuadrado menos 16 Claro, cuadrado. claro. Y como y cuadrado vale menos 1, sería menos 16 por menos 1, quedaría más. Y entonces esto, el producto de estos dos viene a ser x al cuadrado más 16. ¿Bien? Y ese sería el factor irreducible en los reales. X al cuadrado más 16 es factor irreducible en R. Porque ningún valor real va a hacer que me dé 0 este factor, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Creo que sí te escuchan. Bueno. Y del mismo modo, digamos, se trabajaría en el otro que queda pendiente. No sé si es uno o quedan más. A ver. No, después ya se pasa al ejercicio 6. Que también sería rápido de hacer, ¿no? Porque ahí aparecen ya las primeras operaciones con polinomios. ¿Sí? Hasta ahora, fíjense que no salieron operaciones con polinomios. No salieron. Acá, fíjense, dice, ¿qué propiedad? Fíjense que está planteado, en estos casos, un polinomio como un producto de otros polinomios, ¿sí? O sea, como que, eso es un término con el que no insistí, acerca de lo que uno dice está factorizado, ¿sí? Uno dice, este es un polinomio dado en forma factorizada, ¿por qué? Porque está expresado como producto de dos polinomios. Siempre que me dan un polinomio expresado como una multiplicación, hablamos de que es una factorización del polinomio, ¿sí? Bien. Bueno, fíjense que está dando los polinomios como para hacer una multiplicación, en todos los casos, ¿sí? Así que dice, ¿qué propiedad se aplica para resolver el producto entre polinomios o la multiplicación entre polinomios? ¿Y qué haría yo naturalmente? Empezar a aplicar propiedad distributiva. ¿Está? Lo mismo acá. Empezar a aplicar propiedad distributiva. Y en este caso, por ejemplo, primero debería yo desarrollar el cuadrado del binomio. ¿Sí? ¿Cómo desarrollan el cuadrado del binomio? El cuadrado del primero, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, o aplican el significado de esta potencia. ¿Qué significa tener x menos 3 al cuadrado? Es como una multiplicación expresada en forma reducida, digamos, porque esto está representando x menos 3 por x menos 3. Entonces yo haría x menos 3 por x menos 3, me daría un polinomio de grado 2, y a ese polinomio empezaría a multiplicar luego una distributiva, cada término multiplicarlo por x al cuadrado, ¿sí? Lo mismo acá, ¿ven? Tengo el desarrollo del cuadrado de un binomio. Un error común es que los reparten así, para este y para este no, porque el cuadrado de un binomio va a resultar en 3 términos que van a surgir de cuando ustedes o apliquen ese desarrollo del cuadrado de un binomio, diciendo el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, o si se ponen a multiplicar van a ver que quedan 3 términos, ¿sí? No 2.
Bueno, y en estos casos ya no, ya habría que simplemente elegir qué multiplicar primero, porque yo puedo decir, voy a multiplicar estos dos primeros, haciendo distributiva, y luego a este que me queda acá, hago el producto con este polinomio. ¿Está? Y bueno, lo mismo, ya una cuestión de decidir qué multiplico primero y después por el otro factor, digamos. Bien. Entonces, bueno, no sé si quieren, vemos un ratito eso. A ver, voy a borrar primero. Y apliquemos lo que dice ahí, las operaciones de multiplicación, sería de polinomios. Irma, no sé, Sí. habíamos quedado de empezar a hacer los cuestionarios, ¿no? Ah, sí, como para ver y bueno, veamos, después lo charlamos, a ver qué hacemos. Bueno, En privado ya nos hablamos mejor. bueno. Bueno, a ver si más o menos ahí se ve. Y hagamos 2 o 3. No sé cuáles le parecen más Bueno, complicados para que los resolvamos. a ver los chicos. Este es el ejercicio 6. A ver los chicos. Desde el punto B. Ajá. Sí, en el primero solo hay que decir si aplica propiedad distributiva. ¿Sí? Sí. En el O segundo, asociativo. no, distributiva. Para resolver el producto, aplico propiedad distributiva y después se resuelven los términos semejantes, ¿sí? Se suman o restan los términos semejantes. Bueno, ¿cuál quieren que hagamos de acá? ¿El 5i o el 3i? Yo digo del 1 al 6. No. El 3i, veamos que 4. tiene el desarrollo del cuadrado. Dice, el polinomio R es x al cuadrado, x menos 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado. ¿Bien? Entonces yo lo que les decía es que acá no puedo distribuir porque primero tengo que desarrollar el cuadrado del binomio ahí, ¿sí? Y el cuadrado del binomio se desarrolla como el cuadrado del primer término. Si acá tiene menos, le voy a poner menos, el doble producto del primer término por el segundo término, y luego el cuadrado del segundo término. Y me da un trinomio, 3 términos me da, ¿sí? Entonces, me queda x al cuadrado menos 6x más 9. Y allí aplico propiedad distributiva. Entonces voy a tener x cuadrado por x cuadrado, y por propiedad de potencia voy sumando los exponentes, ¿sí? Entonces voy a tener x a la cuarta. Después y también van aplicando regla de signos, ¿sí? Más por menos menos. 6x cuadrado por x tiene potencia 1, entonces x cuadrado por x queda x cubo, y más 9 por x cuadrado. Y ese sería el polinomio R de x, ¿sí? Bueno, en todos más o menos lo mismo, ¿sí? Si saldrían términos para sumar y demás, bueno, hacen la suma. ¿Bien? ¿Estamos? Sí. Bueno.
Bien. ¿El 6 sería igual? El No. 6 es igual. Fíjate que incluso ahí tenés la ventaja de que ¿qué aparece allí? Porque fíjate que tenés el producto, los primeros dos factores son raíz de 2x menos 2 y raíz de 2x más 2. Y luego x cuadrado más 5. Estos dos factores son, al distribuirlos, bueno, si no identifican como una diferencia de, o sea, cuando yo tengo una suma por una diferencia de los mismos términos, eso resulta en una diferencia de cuadrados, pero de todos modos, eso sale si me pongo a aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Aunque no se den cuenta previamente, lo mismo va a resultar igual si yo me pongo a distribuir. O sea, yo diría raíz de 2x por raíz de 2x es más raíz de 2x por 2, o sea, 2 raíz de 2x, menos 2 por raíz de 2 y menos 4. Okay. Y todo eso después voy a multiplicar por el x cuadrado más 5. ¿Sí? Entonces, en este caso, fíjense, raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado, que es 2. Y x por x cuadrado. ¿Bien? Y en lo demás, no me queda más ya, ¿no? Ah, acá, perdón, me está faltando x acá, en este término. X menos 4. Entonces, fíjense que este es el que le digo que siempre se va a anular. Si yo tengo una suma y una resta, por una resta, los dos términos, siempre va a haber dos términos que se anulan, ¿sí? Entonces me queda 2x cuadrado menos 4. Y eso hay que multiplicar por x cuadrado más 5. Y bueno, vuelvo a ser distributiva. Y entonces tendré 2x cuadrado por x cuadrado, sumo exponentes, 2x cuarta, 2x cuadrado por 5, 10x cuadrado, menos 4 por x cuadrado, y menos 4 por 5. Y bueno, acá sí me resultaron términos semejantes para resolver, ¿sí? O sea que voy a tener 2x cuarta y 10 menos 4, 6, 6x cuadrado menos 20. ¿Está? Quedaría de esa manera. ¿Bien? Bueno, yo diría que ahí ya vamos a dejar. Sí, me parece bien. Sí, y Sí, luego viene todo lo que tiene que ver con casos de parece bien. factoreo. Claro, Sí. sí, porque ya se va a poner arduo para factoreo. Sí. Bueno, Sí, ahí dejaríamos entonces. Sí, comenzamos la próxima con los casos de factoreo, que es bastante importante en general para las materias que vienen